Bendiciones a todos, Dios los bendiga. Bueno, por favor estén muy atentos en los devocionales esta semana, como siempre. Yo sé que Dios es el que pone el querer como el hacer, y eso implica en todo. Pero, ¿te has puesto a pensar en los estudios que estamos llevando acerca de la segunda venida de Cristo? Que en la segunda venida pagará a cada uno. ¿Pero qué pagará? ¿Por qué pagará a cada uno lo que ha hecho? El título de hoy es En la segunda venida pagará a cada uno. Y por cierto, no sé si ya vieron el mensaje que nos enviaron los hermanos de Valle de Santiago, Goyo y Carmelita, que la hermana Adela está tendida, falleció. Y, y eso nos invita a reflexionar. Y qué mejor que con el estudio de hoy, de que un día vamos a morir todos y vamos a resucitar. Jesús lo dijo en Juan 5:29. Todos vamos a resucitar para dar cuenta. Ahora en este estudio y en el siguiente, vamos a intentar responder la pregunta: ¿de qué manera nos ayuda un juicio según las obras en su venida a amar la venida del Señor? Porque pues nuestra hermana ya está en la presencia del Señor, al igual que todos los que mueren, como dice Hebreos 9:27. Muertos una vez y después el juicio. Y algunos quedaremos hasta que venga el Señor, o no lo sabemos si moriremos antes de que venga. Pero para responder esta pregunta debemos aclarar que habrá en efecto un juicio tal cuando Jesús venga, y debemos entender qué papel jugarán nuestras obras en aquel día. No estoy hablando de obras que salven, ni para hacer méritos, para no ir al infierno. No, en este estudio preguntaremos: ¿sirven las obras para confirmar nuestra fe? ¿Obtienen recompensa? Y luego debemos abordar la pregunta a la luz de ese juicio: ¿cómo nos ayuda esta realidad a amar la venida del Señor? ¿Debemos gozarnos o debemos temer? Cuando Jesús revela a los cristianos que es en su venida, o que en su venida Él pagará a cada uno conforme a sus obras, como Él lo dijo en Mateo 16:27, nos sentimos inclinados a amar su venida por ese motivo, o nos hace eludir su venida con temor. ¿Qué pensamos de sus palabras en Apocalipsis 22:12, cuando Él dice: He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra? ¿Es este un motivo para gozarnos en la venida del Señor? Probablemente Pablo se refería al mismo suceso cuando él dice en 2 Corintios 5:10: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Los cristianos que sufrirán pérdida en la venida de Cristo, ¿quiénes son? Supongo que si pudiéramos dar por sentado de que todos los cristianos van a oír este día el mismo elogio: bien, buen siervo y fiel, como Jesús lo dijo en Mateo 25:21 y Mateo 25:23, la perspectiva de un juicio conforme a nuestras obras sería un motivo de gozo y no de preocupación. Sin embargo, debemos analizar las palabras de Pablo en 2 Corintios 5:10 acerca de que cada uno recibirá según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿Qué pasa si, a pesar de que somos verdaderamente cristianos, hemos fracasado en llevar una vida fructífera? Esa es la imagen de los siervos de Cristo en 1 Corintios 3:11 al 15. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobre edificó,
recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por el fuego. En este contexto, Pablo trata más directamente con quienes edifican sobre Cristo como el verdadero fundamento de la iglesia, en 1 Corintios 3, 10 al 11. De modo que los materiales a los que se refiere son en un sentido más inmediato las enseñanzas con las cuales se edifica. Por lo tanto, la madera, el heno y el hojarasca se refieren muy probablemente a enseñanzas defectuosas, torcidas. Tal vez no se refiere a herejías flagrantes que niegan el evangelio, que en otro pasaje el apóstol denomina anatema, como él lo dice en Gálatas 1, 8 al 9. Antes bien, es posible que haga referencia a enseñanzas que son en menor grado erróneas, distorsionadas, imprudentes o irrelevantes, desatinadas, mal explicadas o superficiales, tergiversadas para ajustarse a tradiciones eclesiales no bíblicas o a mundanalidad. Sin embargo, es dudoso que alguien pueda edificar de forma constante con tales enseñanzas defectuosas y no tener problemas igualmente considerables de mundanalidad en la mente y en el corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Jesús lo dijo en Mateo 12:34. Por lo tanto, el principio del juicio aquí se aplica a actitudes y acciones problemáticas en general, no solo a la enseñanza y a los que enseñan. Y esto se confirma cuando vemos que la iglesia se edifica en cierta medida por todos los creyentes y que esa edificación se hace en amor, como dice Efesios 4:16. No solo en verdad, como también lo dice en el Efesios 4:15, porque el amor defectuoso es tan inflamable, tan dañino como la enseñanza defectuosa. Ahora, escucha bien esta pregunta. Hemos estado estudiando en los estudios, incluso lo vimos el día de ayer, que las palabras que el Señor nos dirá cuando muramos y estemos frente a Él, lo que Él examinará será nuestra fidelidad, si permanecimos donde Él nos plantó, si fuimos fieles y leales tanto al ministerio como al llamado y a la gran comisión de Él. Pero oirán todos las palabras, bien, buen siervo y fiel. Oirá el creyente que acabamos de leer de 1 Corintios 3:15 a Jesús decir, bien, buen siervo y fiel. Según Pablo, la verdad y el valor de la enseñanza de una persona o de sus obras por el fuego será revelada, y la obra de cada uno el fuego la probará. Si la obra de alguno se quemare, él va a sufrir pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así por el fuego, dice 1 Corintios 3, 13 al 15. Y las palabras sufrirá pérdida las tomo como el comentario explicativo de Pablo acerca de lo que quiere decir en 2 Corintios 5:10, cuando él afirma, porque es necesario que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Y entiendo que Pablo quiere decir que el juicio que recibe un cristiano por lo malo en su vida es que sufrirá pérdida. Según dice 1 Corintios 3:15, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. La pérdida que ese cristiano sufre es la pérdida de una posible recompensa que podría haber recibido, pero no recibirá. Y esto parece claro a la luz del versículo 14. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. De modo que las probabilidades son, recibe una recompensa o sufre pérdida. Tiene sentido concluir entonces que sufrir pérdida se refiere a la pérdida de recompensas que en caso contrario se habrían otorgado. Así que basados en el ministerio descrito en 1 Corintios 3, 10 al 15, sería correcto afirmar que algunos cristianos
no oirán las palabras bien, buen siervo y fiel, de Mateo 25, 21 y Mateo 25, 23. Al menos no dichas con el mismo elogio que a otros discípulos más fieles. Esas palabras están dirigidas a siervos que ganaron 10 talentos con los 5 que recibieron y 4 talentos con solo 2 que les fueron entregados, como Jesús lo explicó en la parábola de los talentos de Mateo 25, 20 al 23. Ahora, la pregunta es esta. Número 1. ¿Significa entonces que fracasar en la santidad hace la fe vana, inverosímil? Podemos preguntarnos, ¿acaso la incapacidad de llevar una vida de amor demuestra que no se ha nacido de nuevo y por ende que no se está unido a Cristo y en consecuencia no se es cristiano en absoluto? Esta pregunta es especialmente profunda y relevante a la luz de lo que vimos en los estudios pasados, porque el objetivo de esos estudios fue revelar lo que el Nuevo Testamento quiere decir cuando afirma que los cristianos serán sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, en Filipenses 1:10, que serán afirmados nuestros corazones irreprensibles en santidad en la venida de nuestro Señor Jesucristo, como lo dice Primera de Tesalonicenses 3:13, y que Dios os confirmará hasta el fin para que seamos irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo, Primera de Corintios 1:8, y que Dios nos presentará sin mancha delante de su gloria con gran alegría, como ya también estudiamos en Judas 24. Pero nos dimos cuenta, si ustedes recuerdan los estudios, que el amor es un requisito no negociable para ser hallados irreprensibles en el día de Cristo. Sin embargo, esto es así, no porque ser irreprensibles defina ese amor. Nuestro amor no constituye nuestra condición irreprensible. Nuestro amor confirma que somos irreprensibles porque nuestra fe nos une a Cristo, quien nos reconcilia con Dios y es irreprensible. La verdadera fe obra por el amor, dice en Gálatas 5:6. Por lo tanto, el amor es la confirmación necesaria de la fe, y la fe nos une a Cristo, que es nuestra justicia perfecta. Por lo tanto, el amor confirma nuestra condición irreprensible. No hay tal sin amor. Debe haber en nosotros un amor real, aunque imperfecto, que confirme que somos verdaderos y perfectamente irreprensibles en Cristo. Y también estudiamos anteriormente que esa condición irreprensible y sin pecado es real solo si se está confirmada en la vida del creyente por una transformación genuina del egoísmo orgulloso al amor humilde. Y Pablo ora por amor en los corazones de los creyentes, porque eso confirma su fe salvadora. Es lo que confirma que están unidos a Cristo y que por lo tanto son contados como irreprensibles mediante la imputación de sus perfecciones. De modo que la respuesta a la pregunta es afirmativa. Sí, fracasar en llevar una vida de amor sería la evidencia de que no se ha nacido de nuevo, de que no se está unido a Cristo y por tanto que no es verdaderamente cristiano. La imperfección, número 2, de andar en la luz. Tal vez los pasajes que hablen con mayor claridad acerca de esto son Primera de Juan 3:14 y Primera de Juan 4:8. Dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. El que no ama, dice Primera de Juan 4:8, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Sin embargo, como señalamos en los estudios pasados, el mismo libro de Primera de Juan, que conecta más enfáticamente el amor al prójimo con el hecho de ser un cristiano verdadero,
es también el que afirma con mayor claridad que cualquier otro libro que esta vida de amor, la cual confirma nuestro nuevo nacimiento, no deja de ser imperfecta a lo largo de esta vida terrenal. Y dice en primera de Juan 1, 7 al 10, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Escuchen bien, aquellos que están alejados. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Pero si entiendes el orden, para que la sangre te limpie de todo pecado, pues tienes que estar en comunión unos con otros. Entonces la sangre te limpia. Pero si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Lo asombroso y relevante para nosotros en este pasaje es la declaración de Juan acerca de la necesidad de andar en la luz, para que la sangre de Jesús nos limpie de toda maldad. Si andamos en la luz, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. En otras palabras, no somos perdonados y no somos salvos si no andamos en la luz. Juan no dice que el hecho de andar nos da salvación, sino más bien que confirma que somos salvos. Es una confirmación necesaria. Con todo, este andar en la luz no está exento de pecado. Todos los días pecamos, pero todos los días tenemos la oportunidad, como acabamos de leer en Primera de Juan 1, 7 al 10, de ponernos a cuenta con el Señor. Si decimos que no tenemos pecado mientras andamos en la luz, nos engañamos a nosotros mismos, según el razonamiento de Juan. Andar en luz incluye andar en amor. El que ama a su hermano permanece en la luz, en Primera de Juan 2:10. Por lo tanto, Juan, en armonía con todo el Nuevo Testamento, enseña que una vida de amor con todo y lo imperfecto que será en esta vida es necesaria como una confirmación de que hemos nacido de nuevo y que nuestros pecados han sido limpiados por medio de la fe, como lo dice Primera de Juan 5:1. Esto significa que el creyente que se describe en Primera de Corintios 3:15 y que será salvo, aunque así como por fuego, nació de nuevo y vivió una vida de amor lo suficiente para confirmar su unión con Cristo. Siempre habrá algo de lo cual Dios puede decir, bien, buen siervo, ya sea que use o no estas palabras. Nuestras enseñanzas o nuestra enseñanza defectuosa y nuestro amor defectuoso no serán tales en su naturaleza que anulen nuestra fe en Cristo o nuestro amor al prójimo en el día del juicio. Porque Cristo será el juez infalible de nuestros motivos escondidos del corazón. Por eso somos salvos no por buenas obras, sino para buenas obras. De modo que hacemos bien en oír su consejo, que dice en Primera de Corintios 4:5. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Y número 3, el juicio de salvación conforme a las obras. ¿Cómo es esto? Lo que hemos visto entonces es que la totalidad de nuestra vida, las obras y los motivos del corazón, tienen una doble función en el juicio cuando el Señor venga. Por un lado, nuestra vida de amor confirma la autenticidad de nuestra fe salvadora. Y por esto Pablo dice que Dios pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, dice Romanos 2, 6 y 7.
el regalo de la vida eterna conforme a nuestras obras de amor. Pero esto de ningún modo contradice el hecho de que la vida eterna es un don gratuito de la gracia de Dios. La vida eterna no se gana con buenas obras, porque dice Romanos 6:23 y Romanos 5:21 que la dádiva de Dios es vida eterna, el regalo en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando Pablo dice que la vida eterna nos es dada conforme a nuestras obras, no equivale ni está diciendo que la vida eterna se merece o se obtiene por nuestras obras. Antes bien, Pablo afirma que las obras confirman nuestra fe, porque la fe obra por el amor, como él se lo dice a los Gálatas en Gálatas 5:6. Las obras confirman que somos una nueva criatura, como dice Efesios 2:8-10. Y Pablo es claro y habla de ello de manera muy explícita y concreta. Y dice que Dios nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Tito 3:5-7. Y no solo nuestra salvación no es por obras, sino que sucede a la inversa. Somos salvos para buenas obras, porque Él se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras, dice en Tito 2:14. O como dice Pablo en Efesios 2:8-10, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creada en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. En otras palabras, somos salvos no por buenas obras, sino para buenas obras. Otra vez, somos salvos no por buenas obras, sino para buenas obras. Las obras no son las que nos hacen nuevas criaturas, sino son el resultado de ser nuevas criaturas. Como resultado, confirman nuestra novedad de vida, del mismo modo que el buen fruto confirma un buen árbol, como dice Mateo 7:17-19. Entonces, retomemos la doble función de nuestras obras. Cuando Cristo venga en juicio y descubrimos una de esas funciones, a saber, nuestra vida de amor que confirma la autenticidad de nuestra fe salvadora. En primera de Juan 3:14, nuestras obras de amor en esta vida confirman nuestra aceptación, dice Pedro en segunda de Pedro 1:10. No el hecho de que la merecen, sino que las obras confirman una fe viva, porque la fe sin obras está muerta, dice Santiago 2:26. Y número 4, Cristo viene a entregar recompensas. La otra función de nuestras obras en el día de la venida de Cristo será que servirán de criterio para que Cristo determine nuestras recompensas, las cuales serán diferentes para cada cristiano, como ya vimos en 2 de Corintios 5:10, porque es necesario que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Pero también miremos 1 de Corintios 3:15, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Estos pasajes dan a entender claramente que en el juicio Cristo determinará las recompensas y que éstas serán diferentes para cada cristiano. Jesús refirió esta clase de juicio en conexión con su segunda venida, en Mateo 16:24-27. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí,
niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. La palabra pagará que menciona aquí en Mateo 16:27 podría sonar fácilmente como un tipo de transacción que sugiere que Jesús estaba en deuda por la obra de los discípulos y que ahora debe pagarles como empleador. Pero yo no creo que Jesús considere su ministerio ni el juicio en esos términos. La enseñanza del Nuevo Testamento en su conjunto y la enseñanza misma de Jesús no nos permiten considerar ese pago una transacción en la que Jesús paga al que debe. Por ejemplo, en Lucas 17, 7 al 10, muestra que no podemos vincular a Jesús con nuestra deuda. Dice, así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer hicimos. Pagar no significa que estás saldando una deuda, no. Pagar no significa saldar una deuda. Dios no es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas, dice Hechos 17:25. De modo que Él no puede estar en deuda con nadie, con ningún hombre, es al revés. Todos los hombres somos deudores de su gracia que todo lo suple. Así que Pablo lanza la pregunta retórica en Romanos 11:35 y 36. ¿O quién le dio a Dios primero para que le fuese recompensado? Y la respuesta es nadie, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Y Jesús mismo dijo, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos, en Mateo 10:45. Todo el ministerio de Jesús entonces y ahora no es reclutar trabajadores que necesita, no porque necesita ser servido y luego pagarles el salario que les debe. Antes bien, Él dijo, así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer hicimos, en Lucas 17:10. En otras palabras, Él no nos debe nada. De hecho, la palabra pagar no tiene un amplio rango de significados que no incluye el de pagar lo que se debe. Hay algunos ejemplos de su uso. Por ejemplo, dice en Lucas 4:20, enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Hechos 4:33, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Hechos 19:40, no habiendo ninguna causa por la cual podamos dar razón de este hecho. Y en Hebreos 12:11 dice, ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia. La razón, para ir concluyendo por hoy, principal, por la que no deberíamos considerar las recompensas un pago que nos merecemos o que nos ganamos por las buenas obras, es que las únicas buenas obras que tienen belleza moral en los ojos de Dios son las obras de la fe. Como dice Primera de Tesalonicenses 1:3,
Segunda de Tesalonicenses 1:11, porque sin fe es imposible agradar a Dios, dice Hebreos 11:6. Por lo tanto, el objetivo de Pablo con su ministerio es la obediencia a la fe. Romanos 1:5, Romanos 16:26. En otras palabras, las únicas buenas obras que reciben recompensa de Cristo son las obras que confiamos que Dios obre por medio de nosotros por el poder de su gracia. Dice Primera de Corintios 15:10, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Pablo ora también para que Dios cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. En segunda de Tesalonicenses 1:11 al 12, con su poder conforme a su gracia por medio de la fe. La vida del amor que Dios recompensa es una vida que Él mismo obra en nosotros. Es un pago solo en el sentido de que hay una correspondencia real entre la bondad y la belleza de nuestras obras y la recompensa que Él da. Mañana vamos a continuar con esto, que Dios pagará a cada uno lo que ha hecho. Y vas a entender, bueno, entonces, ¿cómo podemos entenderlo? ¿Cómo pueden ser dichosos en la esperanza de recibir diferentes recompensas aquellos que obran en la obediencia al Señor? Mañana lo entenderás un poco más. Por hoy, grábate muy bien esto, lo que acabamos de estudiar. Que en la segunda venida o el día que mueras, Dios pagará a cada uno según lo que haya hecho. Y que te quede muy claro, muertos una vez y después el juicio. Por eso el título de hoy, en la segunda venida pagará a cada uno. ¿Y qué pagará? Lo que hayamos hecho en el cuerpo mientras estábamos en la tierra. Padre, en el nombre de Jesús, te damos todo el honor y la gloria. Tú eres bueno, Señor, y misericordioso, y nos exhortas y nos hablas en amor. Señor, porque muchas veces en lo que menos pensamos es en la muerte, porque pensamos que somos inmortales aquí en la tierra. Y ponemos la mirada, en lugar de ponerla en el cielo, la ponemos en las cosas de la tierra, donde todo pasará, y no en las cosas eternas que son invisibles, como dice tu palabra. Señor, ayúdanos a entenderlo. Por eso, cuando tú dices que utilicemos las riquezas injustas del mundo para hacer tesoros en el cielo, te refieres, Señor, de que utilicemos todo lo terrenal para ganar gente que vaya al cielo, las almas que te conozcan. Señor, y esta es la mejor época del año para mostrar que la Navidad no es una época, sino es una razón para celebrar el por qué viniste, Señor. Y no es una temporada, tampoco, porque la temporada, Señor, realmente es cuando conocemos el amor tuyo. Ayúdanos a entenderlo, Señor, que en estas fechas, en estos días, lo mejor que podemos hacer es como lo vimos. Como Pablo lo dice a los Gálatas, Gálatas 5:6, porque la fe obra por el amor. Y no hay otra manera de expresar el amor que dando lo que tú nos has dado de gracia, dando lo mejor. Como lo dice Juan 3:16, que el Padre dio lo mejor, dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y hoy te rogamos también por la familia de nuestra hermana Adela, Señor, que podamos ir al funeral para dar una palabra de aliento a los vivos, porque ella ya está en tu presencia. Ella fue una mujer que la recordamos cuando ella y el hermano, que también hace 2 años partió,
cómo este par de ancianitos se venían en taxi desde Valle hasta aquí a Callejones, hacían el esfuerzo por venir, no como otros que son complacientes y no se esfuerzan en nada en buscarte. Que nos sirva de ejemplo de vida a cada uno de nosotros, Señor, para perseverar. Como tú dijiste, el que persevere hasta el fin será salvo. Pero ahora nuestra hermana ya está en la presencia junto con su amado Raúl allá, Señor. Te damos gracias. Gracias por todos los que han partido en estos años, Señor. Porque ya hemos perdido la cuenta de los funerales. Pero lo que sí sabemos es de que no necesitamos llevar registro, porque el registro tú lo llevas allá en el cielo y sus nombres están escritos en el libro de la vida. Que hoy podamos entender y que podamos reflejar tu amor para que el día que estemos delante de ti nos digas tú: entra en el gozo de tu Señor, siervo bueno y fiel. Te damos la honra y la gloria en el nombre de Jesucristo.